Llegamos ahora, mis hermanos, a esta sección que se celebra el viernes en la noche, que se llama el Sermón de las 7 Palabras. Y la primera palabra de Jesús en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En general, recordemos, estas palabras son consideradas como el testamento espiritual de Cristo en sus últimos momentos de su vida. La primera se caracteriza por el regalo del perdón. Él hace en esta palabra dos intervenciones. Primero dice: Padre, perdónales. Ora al Padre. Padre, perdónales. Segundo, los excusa. No saben lo que hacen. ¿Y a quién está excusando? A quienes le están infligiendo sufrimiento. Y con esto es muy importante para la vida del cristiano tener permanentemente actualizado esta gran verdad. La gente nos puede herir. Cuando usted dice una mala palabra, cuando usted regaña a alguien, usted lo está hiriendo, pero usted no está pensando en cómo se está sucediendo en su mente y en su corazón esa palabra que usted le dijo. Usted no lo sabe, ni tampoco lo ha calculado porque usted tampoco quiere hacer esa herida, pero en nuestras limitaciones decimos palabras y cosas que ofendemos. Por eso el perdón debe ser una característica permanente en la vida del cristiano. La segunda palabra es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El contexto de esta palabra es un diálogo entre los dos malhechores que fueron crucificados con Jesús. Dice la palabra que el de la izquierda lo insultaba: bájate tú. En cambio el de la derecha le dijo: pero no le digas nada, nosotros sí hemos hecho cosas, él no ha hecho nada. Y dice que luego le suplica a Jesús esta palabra: Jesús, que yo esté contigo en tu reino. Y él le pronuncia esta palabra. A una petición, Dios le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El don de la salvación es un don gratuito, pero es un don que necesita de tu apertura. Tú no asientes con tu mente y con tu corazón para aceptar la fe, para aceptar al Señor, no nos vamos a salvar. No basta con ser bautizados para decir: ya tengo asegurado el cielo. Al cielo no se va en bicicleta, ni por el sacramento del bautismo, si usted y yo no vivimos de acuerdo a esta fe. Y si no pedimos esta gracia todos los días, como Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a pedir, no nos dejes caer en la tentación. Así que, hermanos, hoy vamos a suplicar, porque el Señor está abierto a darnos lo que usted y yo le pedimos. De hecho, Él en la predicación dijo: pidan y recibirán, llamen y se les abrirán, pero pidan con fe. ¿Y qué tenemos que pedir? La salvación. Usted tiene que pedirle eso. A veces le pedimos cosas: que tenga salud, que tenga dinero, un buen trabajo, una buena mujer, un buen marido, hijos. ¿Y la salvación qué? Los hijos se quedan, la mujer también, los carros, la casa, todo se queda. Lo importante es tu relación con Dios, que podamos ir al cielo. Es lo que nos invita esta segunda palabra. La tercera palabra de Jesús en la cruz es: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. En esta bella reflexión encontramos esta relación con la Santísima Virgen María. Lo primero que tenemos que pensar es que el Señor pensó en María. Era el hijo único. José ya había muerto. No habían más hijos. Y ella no puede quedar sola. Y por eso se la confía a Juan, que representa la iglesia. Aquí tenemos a Juan, que representa la iglesia. Y entonces Jesús le dice a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Pero también luego le dice a ella, a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y hay una reciprocidad bella entre la iglesia y María. Un buen creyente tiene que tener en su corazón a la Santísima Virgen María, amarla. Además, tiene una bendición. Evoquemos un momentico las bodas de Caná. Dice que fue invitada María, y es ella la que se da cuenta que no tienen vino, y es ella la que intercede ante Jesús. Ella no tenía la respuesta, ella no convertía el agua en vino, pero sabía quién lo convertía. Y cuando está María hay generosidad, porque dice que el Señor no solo le llenó una tinaja, sino 6 tinajas.
Mis hermanos, el amor a María debe estar arraigado en el corazón de un buen creyente. ¿Y cómo usted ama a María? Si no le falla todos los días con el Santo Rosario, uno de los signos. Pero hay una frase de un santo que me está llegando a mi mente ahora. María no solo quiere ser venerada, sino imitada. Ella, primera creyente, dijo al ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María se muestra como esa discípula dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ahí está nuestra tarea. Digámosle sí a Dios como se lo dijo María y caminemos de su lado, de su mano, porque ella es camino. San Juan Pablo II nos escribió en una bella carta: a Cristo por María. Él escucha a María y responde con abundancia. Confiémonos a su maternal protección y máxime que tenemos una parroquia mariana, la Virgen de Valvanera. Estamos en esta bella imagen de Cristo atado a la columna para meditar la cuarta palabra que dice Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra es con la cual inicia un salmo y es una oración, por lo tanto. Y con esto hay una bella enseñanza. Jesús en la cruz está orando al Padre, aunque parece que fuera una oración de desesperación. No, así empieza la frase, pero luego continúa orando bellamente, hablando de una esperanza en el Señor. Y con eso hay una gran lección en nuestra vida. Cuando llegan los momentos difíciles, de enfermedad, de agobio, de frustración, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, recordemos e imitar a Cristo, que su primer pensamiento fue el Padre Dios. Y confiémosle, recitemos los salmos, hablemosle, digámosle: papá Dios, te amo, papá, tú eres mi Padre, yo confío en ti. Padre, tú, dice el Salmo 23, tú me conduces hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Padre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Entonces, aprender a ponerle palabra de Dios a la vida es urgente para que usted y yo, moldeados por esta palabra, podamos ir a la meta y llegar a la gloria de Dios. Que el Señor nos enseñe ese don de la oración, porque a veces estamos acostumbrados a orar cuando todo marcha bien, o como decimos en el adagio popular, tenemos a Dios como el Dios bombero. ¿Cuándo llamo yo a los bomberos? Cuando tengo problemas, cuando está incendiando mi casa. Pero en lo ordinario de la vida no lo estamos haciendo. Bueno, Jesús nos enseñaba que en el huerto estuvo orando. Jesús en la Biblia dice que antes de elegir a los apóstoles estuvo rezando todo el tiempo, porque la intención de orar es escuchar a Dios para hacer su voluntad. Entonces, quien ora es capaz de escuchar a Dios. Tenemos que orar desde la palabra. Hay que abrir la palabra y escuchar lo que Dios me dice para poder cumplir su palabra. Y Dios nos ha llamado a esto. Y por eso en el Padre Nuestro, Él nos ha enseñado a decir que no se haga mi voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ven, bueno, que hoy seamos hombres y mujeres de oración. Llegamos a la quinta palabra. Tengo sed. Tenemos este fondo, esta bella imagen de María Magdalena. Tengo sed. Habían pasado muchas horas en las que Jesús no probaba comida. Desde el Jueves Santo en la tarde. Ya eran las 3 de la tarde. Bueno, un poquito antesito de las 3, porque Jesús muere a las 3 de la tarde. Y cuando escuchan los soldados que estaban allí, dice que empapan una esponja con vinagre y la tratan de acercar a la boca. Jesús no la prueba. La sed es una imagen que está en la Biblia, en ese bello capítulo de Jesús y la Samaritana, y que podemos relacionarlo muy bien para entender la sed de la cual nos habla Cristo. El encuentro con la Samaritana es una mujer que tiene una historia, y en el diálogo con Jesús, Jesús le dice: dame de beber. Y ella le dice: Señor, tú eres judío, ¿por qué me pides a mí de beber si los samaritanos y los judíos no nos hablamos? Si supieras, le dice Jesús, quién te pide de beber, tú le pedirías
y le daría un agua que se convertiría en manantial y que salta hasta la vida eterna. La mujer un poco burlona, Señor, ¿no tienes con qué sacar agua? ¿Cómo me vas a dar esta agua? Yo te la doy, basta que la pidas. Y entonces esta mujer entiende, dame de esta agua, Señor, no quiero tener más sed. La sed de Cristo era esa mujer que necesitaba ser arrebatada para Dios, porque ya estaba arrebatada. ¿Cómo estaba arrebatada esta mujer? Cuando Jesús le dice, llama a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Y él le dice, has dicho bien, has tenido 5 maridos y el sexto que tiene no es tu marido. Así que esta mujer estaba prendida de una debilidad, la lujuria, el desorden afectivo. ¿Cuántas familias habrá roto? Como pasa hoy también en la vida. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres han pasado por la vida rompiendo relaciones, dañando familias, dejando niños abandonados? La sed de Dios es que esta mujer, que estaba en otros caminos contrarios, se encuentre con el Señor y el Señor le va a cambiar la vida y esta mujer se convertirá luego en un testigo valeroso. Va a Samaria y les habla, he encontrado al profeta, me ha dicho lo que soy. Y luego al final le van a decir a esta mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros le hemos escuchado. La sed de Dios no es una sed de agua, porque Jesús lo va a decir en ese bello capítulo, es que yo tengo otro alimento. ¿Cuál es el alimento? Llamar a los pecadores. Tú y yo estamos allí. Usted y yo somos la sed de Dios, por la cual Él ha derramado su sangre en la cruz, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Calmemos esa sed. ¿Y cómo la vamos a calmar? Escuchando, dejándonos guiar y convirtiéndonos. Una vez convertidos, arrepintámonos de los pecados y empecemos una vida nueva, como sucedió con la vida de Mateo y con la vida de tantos y tantas en la Sagrada Biblia y en la vida de la iglesia actual. Hoy es nuestra hora. Jesús tiene sed de ti, de tu conversión. Llegamos a la sexta palabra, todo está consumado. Y tenemos esta bella imagen de la Verónica, una mujer intrépida que supo romper protocolos, que no le importó el protocolo y que expuso su vida para ir a secarle el rostro de Jesús. Es el mensaje bello para esas mujeres que también hoy la rompen, yendo contracorriente, amando la vida, defendiendo la vida, luchando por esos hogares. Esas mujeres lideresas en nuestra sociedad. Todo está cumplido. Nos habla de un proyecto, de un plan. Jesús le dice al Padre, todo está hecho, Padre. Lo que tú me confiaste, lo hice. Y es una bella palabra para que pensemos en nuestra propia historia personal también y nos preguntemos, ¿yo estoy haciendo la obra de Dios? ¿O estoy haciendo la obra mía? Mis caprichos, mis deseos, mis gustos, mi placer. Muchas veces confundimos la voluntad de Dios con nuestros caprichos. Hacemos en nuestra obra y no la obra de Dios. Pero nos antiguamos, como dice esa película tan fea de nuestro país, la Virgen de los Sicarios. Esta gente que se santigua para ir a hacer el mal, que le pide a la Virgen que lo acompañe para que la vuelta le salga bien. Y así hay mucha gente en la vida que no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos frustrado el proyecto de Dios? Porque hemos herido por la búsqueda de nuestras pasiones. Hemos herido a personas con el carácter, con la ira, con el chisme, con la calumnia. Hoy es un tiempo para pensar y para hacer un alto en la vida y decir, Señor, yo no quiero más ser el centro. Yo quiero que tú seas el centro. Por eso ven a iluminar mi mente, mi corazón, mi voluntad, para que yo cumpla la voluntad de Dios. Yo no quiero ser más Señor de mis debilidades y mis pecados. Reina tú en mí, reina en mi casa, en mi trabajo, en las cosas ordinarias de mi vida, para que yo al final de la vida pueda presentarme a ti
con las manos llenas de obras, de la obra de Dios. Recuerde, no hay entierro con trasteo. No nos vamos a llevar nada de lo que a veces gastamos el tiempo aquí. Te vas a presentar con tus buenas obras, con tus buenas intenciones, con lo que hiciste. Preguntémonos con humildad, ¿hoy estoy haciendo la obra de Dios? ¿En este hoy de mi vida? ¿O es el momento para decir qué debo girar, qué debo cambiar? Para que al final de la vida pueda decir, Padre, esto me diste, aquí está. Me diste un talento, lo multipliqué en 5, Señor, porque tú me diste la gracia. Todo está cumplido. Llegamos, amables televidentes, a la última palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esta bella palabra, el Señor entrega, devuelve a las manos del Padre Dios y confía la obra de la Iglesia. Cuenta una anécdota del Papa San Juan XXIII, que cuando él se iba a dormir, le decía a Jesús, Señor, yo me voy a dormir, en tus manos queda la Iglesia. Y con esto, San Juan XXIII estaba hablando que él era un servidor de la Iglesia, no el dueño de la Iglesia, que el dueño de la Iglesia es Dios, que el dueño de la Iglesia es Cristo, que el dueño de la Iglesia es el Espíritu Santo. Hoy también estamos llamados con esta palabra a entregarle a Él nuestra vida, ese espíritu, ese aliento. Entender que el aliento de Dios es el que nos da y nos sostiene en la vida, pero que también caigamos en la cuenta que va a haber un momento en que este aliento no va a estar y que esta naturaleza humana también va a padecer. Pero qué bueno llegar al final de la vida, como dice esa bella metáfora de la vela. Una vela que se enciende, pero que termina languideciendo, pero con una bella enseñanza, sin dejar de iluminar. Dios también quiere que tu vida sea como esa vela, que una vez nacido para este mundo es encendida, y que debes consumirte en el día a día, en el amar, en el servir, en el perdonar, en el entregarte abnegadamente en las cosas de cada día, para que al final de la vida llegues con un alma hinchada de amor, porque, como dice también el refrán, que el vino, entre más añejo, más bueno. Bueno, pues que tus años también, en el paso de la vida, te den solidez, porque además la Biblia dice que a quien más se le da, más se le exige. Entreguémosle el Espíritu a Dios todos los días. Mira, hay una bella frase que aprendí alguna vez. ¿Qué es dormir? Morir. ¿Usted sabe qué pasa mientras usted duerme? Nada, yo tampoco. Cada mañana es una nueva resurrección. Por lo tanto, es una nueva ocasión para ser mejores. Y como decía Monseñor Fabio, que en paz descanse, la conversión de ayer no me sirve para la de hoy. Hoy debo empezar una vez más a convertirme durante este día, durante las horas que Dios me regale. Y en esa actitud permanente nos estamos ofreciendo al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida. Ojalá que usted sea un hombre de oración, una mujer de oración, como vimos en una palabra anterior. Pero que hoy pensemos en el final de la vida y que también podamos ser esos lugares de bendición para los demás. Que Dios nos dé la gracia de poder ofrecerle a Él y decirle con alegría, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.